De pie, por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, colegas, el ministro y su equipo, y ante la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores senadores, señor ministro y su equipo, y además el señor diputado Lonton, que nos acompaña en esta sesión. Se han recibido dos comunicaciones. La primera, una solicitud de audiencia del director de la Fundación Amparo y Justicia Subrogante, señor Cristian Suárez, para exponer sobre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos. La segunda comunicación recibida es una solicitud de audiencia de la señora Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. Quiero saludar al colega senador Esteban Velázquez, que le doy la palabra, estimado colega. Gracias, presidente. Bueno, usted está presidiendo este año esta comisión y nosotros queríamos manifestarle a usted y a los integrantes de la comisión respecto a un par de proyectos que tenemos hace algunos meses ya ingresados y que dentro de la agenda que ustedes tienen pudiesen considerarlo para poder en su momento iniciar también la discusión. Entendemos que lo que estamos colocando es un aporte a una política que el gobierno del presidente Boric viene desarrollando hace bastante rato y que además todos los sectores en la lucha y combate contra la corrupción han buscado instrumentos, herramientas. En ese sentido, los boletines de estos ambos proyectos de ley son el 14911-07, el 14911-07 y el boletín 16231-07. El primero, firmado por la senadora Alejandra Sepúlveda, de nuestro comité, y la senadora Claudia Pascual, integrante hoy día de esta comisión. Estos dos proyectos tienen como idea matriz unos conceptos muy similares y uno guarda relación con que lo que buscamos es que haya una modificación en el Código Penal en los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y cohecho, estableciendo como única pena accesoria la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier cargo público cuando se cometen este tipo de delitos. Esa es una primera propuesta, uno de los primeros artículos que se indican en este proyecto de ley. En un segundo artículo, pretendemos introducir una modificación al artículo 237 de la ley 19.696, que establece el Código Procesal Penal, prohibiendo la aplicación de la figura de la suspensión condicional del procedimiento para aquellos imputados por delitos funcionarios o delitos de corrupción. Es decir, a nosotros nos parece importante que el juicio oral llegue hasta el final, se realice, se ejecute y que no hayan estos acuerdos que en los estándares que hoy día nos parece la ciudadanía debe tener, no resiste análisis cuando son delitos de corrupción. Esa es una segunda propuesta que contemplan ambos proyectos. Y el tercero, presidente, tiene que ver con modificar la ley 18.216, que establece las penas sustitutivas, de tal manera que cuando los tribunales indiquen y contemplen determinada pena cuando se cometen delitos funcionarios o de corrupción, estos se deban cumplir en presidio. Hoy día probablemente, entre comillas, una sociedad que no debiera estar viendo el flagelo, podrían resultar algunos un tanto excesivos, pero hoy damos la señal o no damos la señal, porque lo que ayer se discutía mientras se presentaba el proyecto de este fortalecimiento del Ministerio Público y otras tantas iniciativas, creo que si algo estamos de acuerdo es la severidad con que debemos mostrar hoy el ataque verdaderamente a hechos de corrupción que generalmente se soslayan en algunas discusiones. Esa es nuestra solicitud, presidente, para que usted lo tenga bien en el momento que le parezca. Ojalá lo más pronto posible puedan iniciar la discusión a lo menos de estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, senador. Como siempre, nosotros recibimos todos los proyectos, tenemos un orden de tratamiento, pero integramos y recibimos lo que usted ha planteado. Lo evaluaremos en la comisión para ver de qué manera podemos abordarlo.
Gracias, Yo quiero reiterar los invitados. Está el señor ministro Luis Cordero, la señora Marta Esther Torres, jefa de división, los abogados Rocío González, Felipe Rayo y la jefa de Departamento de Asistencia Jurídica, Oriana López. Y hay una serie de oyentes, de invitados que nos pondremos de acuerdo en saludar al diputado Longton, que ha concurrido, y antes de darle la palabra al ministro y la exposición, le vamos a dar la palabra brevemente al secretario para que haga una relación del proyecto del proyecto en cuestión, boletín 13-99107 de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta iniciativa tiene urgencia calificada de suma. Este proyecto tiene su origen en un mensaje del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Su objetivo es crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas como servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su objeto es permitir el acceso a la justicia a través de la... Su objeto es permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal, asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección. Y incluye apoyo psicológico y social, otorgar asesoría y representación jurídica a las personas naturales, víctimas de delitos y también otras materias vinculadas con la mediación familiar que creó la ley 19.968, que creó los tribunales de familia. Este servicio desarrollará líneas de acción y programas destinados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia, tanto en la población en general como de aquellos grupos que requieren especial protección. En cumplimiento de su objetivo, proveerá las prestaciones correspondientes y otorgará oferta pública en todas las regiones del país. Excepcionalmente, dice el proyecto, podrá proveer tales prestaciones a través de terceros en aquellos casos en que la ley así lo disponga expresamente. El proyecto fija las funciones y atribuciones del servicio, su organización, los requisitos para nombrar al director nacional y a los directores regionales. Asimismo, indica la normativa aplicable a su personal y el patrimonio del servicio. Finalmente, el título primero indica que este servicio será el continuador legal de las corporaciones de asistencia judicial que existen en nuestro país. El título segundo regula los derechos de los usuarios del servicio, los deberes de quienes en él se desempeñan, especialmente respecto a las personas que han sido víctimas de delitos. El título tercero, a grandes rasgos, establece las bases de funcionamiento de la así llamada coordinación interseccional y otorga al ministro de Justicia la facultad para crear comisiones técnicas o asesoras interministeriales con el objeto de establecer la política en materia de acceso a la justicia. Finalmente, el título cuarto, también a modo general, contiene disposiciones adecuatorias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e introduce enmiendas al Código Orgánico de Tribunales, especialmente en el ámbito de la asistencia judicial y el privilegio de pobreza. Igualmente, modifica la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia y el sistema de mediadores familiares y el Código del Trabajo. Se derogan diversas leyes, medida que es consecuencia de la aprobación de este proyecto. Por último, hago presente que este proyecto cuenta con 49 artículos permanentes y 20 disposiciones transitorias. La Secretaría ha preparado para sus señorías un texto comparado que contiene las disposiciones del proyecto y además la normativa vigente que es modificada por las normas ya mencionadas. Eso, señor presidente, como presentación general de este proyecto. Perfecto. Antes de darle la palabra al señor ministro, no sé si están todos presentes, los voy a nombrar. Si están presentes, la presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, don Marcelo Inostroza, la vicepresidenta Zulema Díaz, la secretaria general, señora Jessica Valenzuela, la tesorera, señora Victoria Escalante, doña Mónica González, secretaria de Actas, la directora doña Andrea Moscoso y el director don Danilo Peña. Hoy día vamos a escuchar principalmente al Ejecutivo, lo que viene de la Cámara, y luego nos pondremos de acuerdo para las exposiciones y todo, no hay inconvenientes. Y invitados al ordinario como oyentes, eso no hay inconvenientes, que se ponen de acuerdo con la Secretaría y nos pondremos de acuerdo en qué momento puedan exponer dentro del orden que vamos
a escuchar de distintas entidades. Señor ministro, Luis Cordero tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a las senadoras presentes, así como a quienes nos acompañan y que se encuentran presencialmente. Yo a continuación, y además quiero agradecer en particular la asistencia del diputado Lonton, por las razones que a continuación voy a expresar, pero esencialmente porque durante la discusión de este servicio, la Comisión de Constitución de la Cámara actuó de un modo muy transversal y unánime en abordar la mayoría de las disposiciones de este servicio, dado los comentarios que se suscitaron durante su tramitación y que a continuación el Ejecutivo desea exponer. En primer lugar, algunas ideas que me parece que son relevantes y que responden a algunas cuestiones de política pública general. Tal como ha señalado el secretario, este proyecto de ley tiene su origen en un mensaje enviado por el expresidente Sebastián Piñera y el exministro Hernán Larraín. Durante su tramitación en la Cámara de Diputados se formularon un conjunto de observaciones que llevarán a que el proyecto tuviera objeciones de distinta naturaleza y que durante este periodo se han tratado de subsanar. Los ejes centrales del proyecto, como bien se saben, y algunas de ellas por las razones que también voy a exponer un poquito más adelante, responden a la necesidad de disponer de un sistema unificado de un servicio público en materia de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. La razón fundamental, como ustedes bien saben, vuestras señorías, es que el sistema institucional chileno descansa en la actualidad en esta materia, más bien en la asistencia jurídica, en un modelo más bien descentralizado, que genera prestaciones genéricas y además asimétricas dependiendo del territorio donde éstas se ejecuten. Sin perjuicio de lo que con los años se ha ido implementando por parte del Ministerio de Justicia, además de este Congreso Nacional en los sucesivos programas especializados que ha ido aprobando por ley de presupuesto. En segundo lugar, respecto de las víctimas de delito, que esta era una de las observaciones centrales durante la tramitación, era indispensable que Defensoría de las Víctimas tuviera un rol protagónico, no solo desde el punto de vista de la regulación sustantiva, sino que también desde el punto de vista de la organización del servicio. Esto además supone la concurrencia en esta institución de los dos programas especializados en materia de atención de víctimas que el Estado ha implementado en los últimos años. Además de eso, este es un proyecto que trata de promover la solución colaborativa de controversias y específicamente también tratar de profundizar la mediación. En la actualidad, como vuestras señorías también saben, la mediación es una institución regulada, pero que está gestionada desde el Ministerio de Justicia y desde este punto de vista razonable en la creación de un servicio unificado que pase a formar parte de este. Y además de eso, se fortalece de un modo importante los recursos asignados a la nueva institucionalidad, especialmente en lo que se refiere a atención de víctimas por las características que este tipo de prestación tiene en su interior. Creo que es conveniente, para dimensionar la importancia del proyecto de ley que está sometido a conocimiento de esta comisión, que los esfuerzos por reformar el sistema de asistencia jurídica en Chile comenzaron desde el retorno a la democracia en adelante. Es decir, existe un consenso relativamente especializado que el modelo de corporaciones, por más esfuerzos que distintas administraciones han implementado, tiene limitaciones estructurales fundamentalmente por diseño, no por otra cosa. Por eso durante la administración del presidente Elwin se envió el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, que tuvo una tramitación algo limitada, que existieron indicaciones sustitutivas por parte del presidente Freddy Ruiz Tagle, sin embargo ese proyecto fue archivado, ¿no? Tanto los gobiernos del presidente Lagos como de la presidenta Bachelet tuvieron iniciativas prelegislativas que fueron discutidas en el Ejecutivo, pero también entre los especialistas. Por algo fueron textos de conocimiento relativamente público durante los años 2006 y 2010. La iniciativa, sin embargo, terminó en un Fondo Nacional de Representación de Víctimas. Sin embargo, ese proyecto fue también archivado. Doy cuenta de estos aspectos porque a finales de la década del 2000,
en el sistema institucional chileno ya existía una discusión jurídica de fondo sobre la representación de víctimas, en el fondo, ¿no? Y particularmente el rol que le correspondía al Estado. Eso explica que la reforma constitucional del año 2011, que tiene su origen en una moción de los senadores Alamán, Espina, García Ruminó, Procuriza y Sergio Otero, permitiera establecer como obligación constitucional la provisión de asistencia jurídica a las víctimas. Esa cláusula constitucional implicó que distintas administraciones más bien implementaran programas de asistencia a víctimas. Ahora una parte en las corporaciones y otra más bien separada, que es en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y no fue sino hasta la segunda administración del presidente Piñera donde tuvimos un nuevo proyecto que trataba de reestructurar la asistencia jurídica, pensando en un servicio de acceso a la justicia. Durante la tramitación en la Cámara de Diputados existieron un conjunto de observaciones que iban tanto desde el diseño, en segundo lugar, desde el punto de vista de la posición de la protección de las víctimas y, en tercer lugar, sobre los recursos. En materia de atención de víctimas, el Estado de Chile administra esencialmente dos grandes programas, ¿no? Uno es el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que data del 2006, y el segundo son los denominados CAVI, que son los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos en las corporaciones. Ambas tienen historias y trayectorias distintas. Ambas comenzaron como líneas de acción y programas presupuestarios en su interior. Algunas cosas que hemos aprendido de los programas de atención de víctimas y que es relevante en el contexto de la discusión de un proyecto de estas características y que es relevante también para entender por qué en algún sentido en esta parte, en lo que se refiere a la discusión jurídico-constitucional, hemos tenido más bien un debate acotado. Regularmente se ha pensado, ¿no?, en el debate de víctimas como si tuviera que existir una homologación equivalente a las acciones que realiza la Defensoría Penal Pública. Y la verdad es que la Defensoría tiene una racionalidad desde la perspectiva del patrocinio legal, entre otras cosas, como está diseñado el sistema procesal penal. Audiencias esenciales no se pueden ejecutar sin la presencia de un abogado defensor, entonces está en juego más bien no solo los derechos del imputado, sino que sustancialmente la eficacia y eficiencia del funcionamiento de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, en el programa de atención de víctimas, recuerden que además por mandato de la Constitución y la ley, la asistencia a las víctimas también corresponde al Ministerio Público. En lo que se refiere a atención de víctimas, aunque los programas originalmente siempre nacieron como mecanismos de representación legal, y así fue diseñada, por ejemplo, la reforma constitucional del 2011, la evidencia que reunió el Estado en materia de atención de víctimas es que las víctimas requieren más que representación legal. De hecho, la evidencia que dispone el Estado en sus programas de atención es que las víctimas suelen requerir como primer elemento clave la información, ¿no? Es decir, saber qué está sucediendo con sus casos, saber qué está sucediendo con las investigaciones. Y el segundo es el apoyo psicosocial. En ocasiones, la representación legal en una investigación penal más bien es el medio para poder obtener información que de otro modo las víctimas no obtendrían, y eso no tiene racionalidad. Esto es importante porque ambos programas, que están bien evaluados, son programas que a su vez tienen capacidad limitada de atención, porque lo que también hemos aprendido de los programas de atención de víctimas es que no es suficiente la atención, la representación legal, la información, sino que también el apoyo psicosocial, especialmente en la primera fase en que las víctimas son afectadas. Y eso, por cierto, tiene un impacto en el diseño institucional sobre lo cual está pensado el servicio de acceso a la justicia, porque a diferencia de lo que pudiera suceder en otras líneas de atención, víctimas requiere de una complementación de prestaciones estatales interdisciplinarias que no se agotan exclusivamente con la representación judicial. Esto último fue uno de los temas de discusión, de observaciones y de propuestas de solución que se plantearon en la Cámara de Diputados respecto a la presentación del proyecto original.
Eso explica, por lo tanto, que el modelo que nosotros tenemos aprobado por la Cámara de Diputados luego de esta discusión y las indicaciones que se realizaron al proyecto original, es que el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas es el sucesor de las corporaciones de asistencia judicial, pero además supone la absorción y el traslado del programa de atención de víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como también el traslado del programa de mediación familiar que actualmente se encuentra en el Ministerio de Justicia. Y la razón es bastante obvia y tiene que ver con que si estamos diseñando una institucionalidad de acceso a la justicia, los programas especializados que se encuentran en otro lugar estén exclusivamente en ese servicio por la naturaleza que cumple el mismo. La segunda tiene que ver con tener un servicio con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hoy día nosotros tenemos 4 corporaciones que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, una distribución territorial entre las corporaciones que, de hecho, en su diseño original todavía cuesta entender, pero lo que eso provoca es que tengamos distintos sistemas de administración, estándares de funcionamiento distintos, aun cuando el Ministerio de Justicia realiza esfuerzos por estandarizar. El efecto que eso produce son 2 superposiciones. Por lo tanto, pasar a un servicio funcionalmente descentralizado relevante. Esto ha estado siempre en discusión desde el 90 en adelante. Ha sido una de las observaciones sistemáticas, no solo de los especialistas, sino que también de las asociaciones de funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, que han cumplido un rol bien relevante en la manera de comprender el diseño de esta institucionalidad atendido su aplicación práctica. Y además de eso, tiene una estructura interna muy delimitada, a diferencia de lo que pudiera suceder en otro servicio, esencialmente porque entrega competencias desconcentradas a algunas subdirecciones. No solo tiene que ver con que éstas tengan representación visible, ese sería el caso de víctimas, sino porque hay competencias que le son propias a cada una de las subdirecciones que yo luego voy a explicar con un cierto nivel de detalle. En el caso de esas autoridades, todas sometidos al sistema de alta dirección pública, y también en el caso de los funcionarios que sigan sujetos al Código del Trabajo. Recuerden que el actual modelo de contratación de funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial está sometido a esta regla. En esta parte el Ejecutivo ha seguido los acuerdos que este Congreso ya ha tenido en institucionalidades o en cambios institucionales relativamente semejantes, ¿no? El ejemplo más clásico de esto fue el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuando tenía que trasladar funcionarios de la CONAF a una entidad de otras características. Entonces, los traspasos de funcionarios con normas sujetas al Código del Trabajo, en el caso de las corporaciones, en relación al Servicio de Acceso a la Justicia, es algo más simple porque es homologar un sistema al otro. Y además de eso, tratar de resolver un tema que es bien estructural, que está vinculado a los receptores ad hoc. Nosotros hoy día tenemos un problema con los receptores. El Ejecutivo está tratando de abordarlo a través de una adecuación del régimen de aranceles, pero el efecto que eso provoca es particularmente en la asistencia jurídica, que dada la actual regulación se provoca un mecanismo de exclusión y por lo tanto deficiencia en el funcionamiento de la institucionalidad. Ahí ustedes tienen la estructura. Lo clave es la desconcentración territorial a través de un servicio público unificado. 3 subdirecciones, pero las 2 centrales son las de líneas de acción y programa y defensoría de las víctimas, que tienen las 2 líneas de acción. Fundamentalmente por el hecho de que corresponden a potestades desconcentradas. Sobre líneas de acción y programa, ustedes dirán, ¿por qué está ahí? Porque una de las cosas que el Estado de Chile ha aprendido en la última década es que los servicios que tienen una mejor valoración y mejor evaluación, en la paradoja del sistema de corporaciones, porque en el fondo lo que hemos hecho es tratar de incorporar especialidad, en línea de acción están generalmente bien evaluadas, en el fondo, ¿no? Lo que explica que estemos pasando a un servicio público profesionalizado. Y lo que además han demostrado también las líneas de acción y programa es que estas pueden ir variando en el tiempo dependiendo de las necesidades de la población, especialmente en los casos de
grupos vulnerables bajo los criterios de vulnerabilidad que actualmente nosotros tenemos en la legislación incorporada a partir de las reglas generales del Ministerio de Desarrollo Social. La siguiente, por favor. Si uno mira las funciones y usuarios, es clave que lo primero es el derecho a ser informado y orientado, que es un criterio general. Lo segundo, que tiene que ver con la representación jurídica propiamente tal, donde los criterios de focalización están en base a criterios de vulnerabilidad generalmente aceptados. Esto fue un tema de discusión en la Cámara de Diputados, pero no porque existiera discrepancia, sino que para tener claridad que el Estado está administrando un criterio de vulnerabilidad en general, los patrones o los criterios de vulnerabilidad que gestiona el Estado en este tipo de ámbitos. Además de otorgar asesoría y representación jurídica, la asistencia psicosocial a quienes pertenezcan a programas específicos. Eso es lo que puede suceder con los casos de tercera edad, niños, niñas, adolescentes y víctimas de desastres naturales. La razón que explica eso es que suelen ser requerimientos de asistencia jurídica que van más allá de la representación legal. El caso de tercera edad es un muy buen ejemplo. Las corporaciones han iniciado programas en ese sentido, se han ido destinando progresivamente recursos, no del todo los que requeríamos, pero el caso de tercera edad no solo tiene que ver con la situación que pudiera tener las obligaciones alimentarias de los hijos, por ejemplo, sino que también aquellas que esas personas pudieran enfrentar en su soledad. El caso de la tercera edad es progresivamente de mayor soledad y los datos lo que demostrarían es que debiera ser un grupo prioritario de atención en muy distintos ámbitos, en el caso del acceso a la justicia de un modo muy, muy evidente. En el caso de víctimas de desastres naturales, las experiencias que tienen las corporaciones, el sector justicia en general, son requerimientos bien integrados, ¿no? Y va a depender mucho del tipo de desastre natural, niños, niñas y adolescentes. El Estado de Chile ha estado incorporando recursos, inyectando recursos a programas específicos de las corporaciones con más evidencia a partir del año 2019 y de hecho ha implicado uno de los ámbitos de aumento presupuestario más significativo. En esto quiero ejemplificar con lo siguiente, para que ustedes tengan un orden de magnitud, vuestra señoría. En una década, el Estado de Chile más que duplicó el presupuesto de las corporaciones de asistencia judicial. Mientras el año 2014 eran 48.000 millones de pesos, el presupuesto del año 2024 implicó llegar a 108.000 millones de pesos. En una década. Y si uno analiza y descompone el gasto, ¿dónde están los aumentos más significativos? Esos aumentos comienzan progresivamente a partir del 2009, 2020, hasta ahora, específicamente en programas, ¿no? El de adulto mayor, pero yo diría que esencialmente los programas vinculados a niñez y adolescencia, las curadurías que han aumentado muchísimo producto de la actuación o las derivaciones que han hecho tribunales de familia y las representaciones de niños, niñas y adolescentes. De hecho, cuando uno descompone el gasto en estas últimas partes, esos aumentos son bien significativos. Lo que quiero decir con esto, nuestra señoría, es que tenemos datos además asociados a la asignación presupuestaria de gastos de cómo líneas especializadas han ido implican requerimientos de asistencia jurídica de mayor complejidad y diversidad, diría que es la característica central. En el caso de víctimas de delitos, donde además el proyecto tiene una regulación específica, a diferencia del resto de los usuarios, este es un caso de regulación muy específica, tiene una regulación de alcance universal y criterios de priorización que están vinculados a los otros tipos de prestaciones que tienen que ver con gravedad del delito, el impacto social y la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados. Esto también fue un objeto de discusión relevante, no porque existieran discrepancias en la Cámara, sino que fundamentalmente para más o menos apuntar en el mismo objetivo que fue las razones que explican la redacción actual del texto. Además de eso, trasladar el régimen de mediación familiar que actualmente está gestionado por el Ministerio al Servicio de Acceso a la Justicia y promover la solución colaborativa de conflictos. El Ejecutivo considera, no solo yo cuando hablo en esta parte hablo del Ministerio de Justicia y sus distintas administraciones en el pasado, el sector justicia considera que el Estado de Chile debiera avanzar más en mecanismos de solución colaborativa de conflictos.
ha tratado de dar señales en la tramitación de este proyecto, sin embargo considera que este es un aspecto que nosotros debiéramos avanzar. Una de las aspiraciones que teníamos hace largos años era la reforma procesal civil, pero es una reforma que por distintos motivos se encuentra detenida. El siguiente tiene que ver con calidad de las prestaciones, y en esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje del sector justicia. Vuestras señorías, la última vez que ustedes escucharon hablar de aseguramiento de calidad de las prestaciones, lo vimos en esta comisión como resultado o consecuencia del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que de hecho crea una unidad destinada a estos efectos. La razón por la cual el Ministerio de Justicia considera también hacerlo extensivo acá es que las áreas donde se han implementado estándares de calidad de servicios jurídicos con evaluaciones de calidad, hemos tenido buenos desempeños. El lugar donde originalmente esto se implementó es en la Defensoría Penal Pública y se ha ido trasladando progresivamente a otros ámbitos del sector justicia, tal como lo explicó el fiscal nacional cuando discutimos en esta comisión el proyecto de fortalecimiento. El propio Ministerio Público reconoció que esa figura también debía ser trasladada al Ministerio Público porque tiene por propósito esencialmente dos cosas. Por un lado, uniformar dentro de la heterogeneidad estándares de calidad respecto de los cuales quienes tienen la obligación de prestar servicios deben ejecutar. Y en segundo lugar, establecer evaluaciones de calidad que dependen muchísimo de las líneas o atenciones de programa que para estos efectos se establecen, ¿no? Y además de eso, generar mecanismos de auditoría externa. Toda la evidencia que el sector justicia tiene, incluyendo las evaluaciones de programa de la DIPRES respecto de estándares y evaluaciones de calidad en el sector justicia son positivos. Trasladarlos al servicio de acceso a la justicia pareciera no solo razonable, sino que necesario para que desde su etapa de instalación e implementación se pudiera contar con ese criterio. Además de eso, está la coordinación intersectorial y la razón por la cual considerar la coordinación intersectorial, uno podría decir, es innecesario que uno pueda tener o que deba en proyectos de ley hacer referencia a la coordinación cuando es una obligación inherente a cualquier organización administrativa. Bastaría citar la Ley de Bases Generales de la Administración para eso. Sin embargo, en materia de acceso a la justicia, es una de las áreas donde el trabajo intersectorial es imperioso en el fondo, ¿no? De hecho, en algún sentido las líneas de programas específicos que se han ido implementando con los años, y por eso yo hacía la relación del aumento del presupuesto en una década en el sistema de corporaciones, da cuenta de que los requerimientos de líneas especializadas han provenido directamente de trabajos intersectoriales. Eso queda con mucha evidencia en el caso de niños, niñas y adolescentes, en el caso de adultos mayores, porque en esos casos también hay compromisos de prestaciones sociales y de salud. En general, en aquellos ámbitos donde, en el caso de víctimas, ¿no? Víctimas es un ejemplo muy claro de ese tipo de aspectos. Si nosotros quisiéramos profundizar ahí con un poquito más de detención, especialmente en el caso del funcionamiento de los CABI y en el caso de víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, sería un buen ejemplo de eso. Mirado desde ese punto de vista, el proyecto contempla esta figura esencialmente porque le permite ir adaptando sus programas. Además de eso, recuerden que mediante el Servicio de Acceso a la Justicia lo que finalmente estaría haciendo el Estado chileno es una demanda que viene por largos años y que de hecho explica los proyectos anteriores de los 90, es profesionalizar la asistencia jurídica, que es lo que hemos hecho en ámbitos específicos, ¿no? En materia laboral, de familia, en penal. Manteniendo las prácticas profesionales, por eso hay modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, se mantiene la obligación de prestación profesional, manteniendo mecanismos y cumpliendo con la obligación legal y por lo mismo adecuando el Código Orgánico de Tribunales con ese fin. Lo clave en este ámbito es la profesionalización y esa es la diferencia de pasar de un modelo de asistencia a un modelo de acceso a la justicia, que no es simplemente la nomenclatura,
sino que además supone una calidad de servicio bien concreto. Y este cuadro comparativo es el cuadro de los recursos financieros y me parece importante detenerme acá por un momento. El proyecto inicial comenzó con 1.000 millones de pesos. Esta fue la principal objeción que tuvo, además de otras de diseño, que tuvo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El exministro Larraín hizo esfuerzos significativos, incorporó una segunda indicación y solo duplicó esencialmente el presupuesto, pero pudo llegar a un poco más de 2.000 millones y la Comisión de Constitución consideró que era insuficiente. Esto en algún sentido explica por qué estuvo detenido durante la comisión, el debate de la Comisión de Constitución. Esta administración se vio beneficiada de todo ese debate previo, de hecho lo que le permitió a esta administración es sistematizar, ordenar esos comentarios, lo que explica la indicación del proyecto al proyecto material, pero además tuvo que entrar en ese debate invisible que es porque era indispensable aumentar el presupuesto, y el presupuesto aumentó a 12.000 millones de pesos. Cuando ustedes miran la estructura del informe financiero, en esta parte se van a dar cuenta que además de fortalecer áreas específicas, donde han ido fortaleciendo, está muy focalizado también en atención de víctimas, ¿no? Por el trabajo, por la complejidad de la prestación y el trabajo interdisciplinario que esto implica. El detalle en el informe financiero es muy claro sobre este punto, pero es una lámina que nosotros hemos querido destacar porque este fue uno de los debates relevantes, importantes en la Comisión de Constitución, en el sentido que no bastaba simplemente con reunir a las corporaciones en una sola institucionalidad, era indispensable tratar de focalizar mayor cantidad de recursos, pero también cambiar el enfoque y el modelo más allá de la unificación de esto. En esto también las asociaciones de funcionarios cumplieron un rol bien relevante en su etapa de observaciones y los especialistas, ¿no? Buena parte de ellas se incorporaron en la indicación del año pasado que permitió avanzar en este proyecto con transversalidad en la Cámara. Bueno, ahí ustedes tienen más o menos el periodo de implementación. Es un periodo de implementación gradual, la etapa de instalación, la etapa de inicio de funcionamiento. En esto el Ejecutivo ha seguido los criterios que este Congreso ha aprobado con anterioridad, es decir, etapas de 3 años, que han sido las últimas, con un mix de regiones, lo que en el caso del Servicio de Acceso a la Justicia uno debiera agregar es que además estamos unificando 4 corporaciones que tienen prestaciones territoriales que son distintas, en el fondo, ¿no? Eso sería, señor presidente, señoras senadoras, el resumen de la presentación del contenido del proyecto, más allá de lo que ya ha señalado el señor secretario. Muchas gracias, ministro, por la exposición. Queda en las carpetas la exposición que está en formato de papel para hacer las consultas y poder referirnos. Diputado Longton, inmediatamente... Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. También al ministro de Justicia. A las asociaciones también que nos han acompañado en la tramitación del proyecto, tanto en la Cámara como ahora en el Senado. Yo quiero hacer un poquito de historia, presidente. Y la verdad es que esto fue una lucha bien transversal durante el periodo anterior. Se transformó en una campaña que se llama A mí nadie me defiende. Y repercutió finalmente en este proyecto que fue presentado por el presidente Piñera en los primeros días de enero del 2021, anunciado el 12 de noviembre del 2019, a propósito de días complejos que vivía nuestro país. Y esto tenía que ver principalmente por una desafección cada vez mayor que hay respecto al acceso a la justicia, sobre todo cuando se trata de las víctimas. El ministro lo dijo muy bien, principalmente una de las carencias tiene que ver con la información. En nuestro país se tiene la creencia que el fiscal es el abogado de las partes, y eso no es así. Los fiscales son abogados del interés público, pero no tienen el deber ni la obligación legal de representar jurídicamente a las víctimas, ni darles asesoría ni apoyo psicológico, sino que principalmente tiene que ver con labores de protección.
de las víctimas. Y en ese sentido, gran parte de la desafección que hay con el sistema de justicia y con el acceso a la misma tiene que ver con aquello, con que en Chile pareciera ser que hay una justicia para aquellos que tienen cómo pagar una y hay otra muy distinta para quienes no tienen cómo pagar una. Y el avance que hay no solamente respecto a la reestructuración de las corporaciones de asistencia judicial y la mirada regional que van a tener es precisamente esta subdirección de víctimas, presidente, que va a agrupar a las distintas entidades que están en los distintos ministerios, incluso a través del CABI, la Corporación de Asistencia Judicial, agrupándolos, pero además focalizando los esfuerzos para que haya un mejor servicio y sea obviamente con una mayor cobertura respecto a distintas situaciones que viven las víctimas y que hoy día lamentablemente muchas veces se enteran por una carta que sus causas han sido archivadas o bien por el principio de oportunidad que no se va a seguir investigando. Y eso es tremendamente injusto porque eso termina repercutiendo en que además en nuestro país pueden haber menos condenas, precisamente porque no solamente no hay el seguimiento, sino que no hay la información suficiente para representar debidamente los intereses de la víctima. Yo quiero valorar también el rol de este gobierno, principalmente el ministro de Justicia, presidente, porque si bien se presentó el proyecto durante el gobierno anterior, bien lo dice el ministro, gran parte de las carencias tenía que ver con la parte presupuestaria. El proyecto tenía contemplado casi 2.000 millones y hoy día estamos llegando a casi 13.000 millones y eso te va a permitir una cobertura mayor. Obviamente que uno no quiere generar falsas expectativas respecto a que esto van a tener acceso todos los chilenos, porque obviamente que el presupuesto siempre es acotado respecto a el alcance, pero es un gran avance, presidente, sobre todo para aquellos que sufren delitos más violentos, porque además no hay distinción, y ahí muy bien lo dice la presentación, es para la población en general. No hay una distinción respecto a precisamente la persona que fue víctima del delito, sino que se atienda a la gravedad del mismo. Y eso es tremendamente relevante, sobre todo en las primeras horas, presidente, donde la gente necesita contención, necesita apoyo social, psicológico y eventualmente también representación jurídica para complementar los esfuerzos de la Fiscalía, presidente, porque en nuestro país hay pocos fiscales. Hay una reforma al Ministerio Público que se va a votar en el Senado, que precisamente va a fortalecer aquello, pero precisamente esto va a ayudar a complementar las diligencias, labores sin ninguna duda investigativas o que se hacen ante los tribunales, complementando los intereses de la Fiscalía con el de las víctimas y dándole también priorización desde el punto de vista judicial a los intereses de las víctimas, que sin ninguna duda va a ser complementario al rol que realiza la Fiscalía e incluso más. Muchas veces va, en buen chileno, a catetear para que se realicen aquellas diligencias que son relevantes desde el punto de vista de las víctimas. Si puedo hablar de algunas modificaciones, creo que hay dos principalmente que se hicieron en la sala, que se estableció la priorización de qué tipo de delitos, que va a ser un catálogo que obviamente que no va a ser circunscrito a ese solo catálogo, sino que le va a entregar al reglamento obviamente la especificación mayor respecto a qué tipo de delitos va a tener cobertura, y además incorporamos, presidente, a que cuando las víctimas de delitos sean carabineros, gendarmería, policía de investigaciones, incluso Fuerzas Armadas también puedan tener acceso a este servicio como cualquier otro chileno. Así que, sin más, presidente, yo quisiera destacar, eso sí, el rol no solamente transversal, y acá hablo de lado a lado respecto al apoyo a este proyecto, sino también del impulso inicial muy fuerte que tuvo el exdiputado Gonzalo Fuenzalía, que ya no está en el Parlamento, pero que él trabajó fuertemente el inicio de las corporaciones, perdón, de los sistemas de atención a víctimas de delito en la subsecretaría de prevención del delito, y obviamente que le dio un pulso importante a aquello. Sin más, presidente, solamente esperar que este proyecto tenga una acogida como la tuvo en la Cámara de Diputados y que tenga un pronto despacho precisamente para que estas direcciones empiecen a funcionar como corresponde en las distintas regiones de nuestro país y las víctimas tengan obviamente una representación como corresponde en atención a los delitos de los que fueron víctimas y sobre todo sus familias, que son quienes hoy día viven las secuelas de eso. Aprovecho una vez más de agradecerle al Ministerio de Justicia por la priorización que han dado a este proyecto que se plasmó y precisamente tuvo su inicio el año 2011 con esta reforma constitucional, que hoy día terminamos cerrando ese ciclo
y además complementariamente, presidente, y con esto cierro, con dos proyectos muy importantes que también le dan visibilidad a las víctimas, pero en la etapa de ejecución de la pena, que es el proyecto que aprobó este Congreso y que ya es ley y que permite la participación de las víctimas en el proceso de libertad condicional, y no menos importante, que va a producir un cambio sustancial respecto a aquello, es el proyecto que se acaba de aprobar en la Cámara de ejecución de los tribunales de ejecución de sanciones penales, que va a permitir no solamente más visibilidad a las víctimas, sino que especialización respecto a la etapa de cumplimiento de la pena y un rol muy activo respecto a las víctimas y el Ministerio Público respecto a estos accesos a beneficios intrapenitenciarios y distintas salidas al medio libre. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Y antes de dar la palabra, me pidió la palabra la senadora Pascual, la senadora Emmensberger. Yo creo que es importante en el debate, y lo conversamos ayer con el ministro en la sala, hay por lo menos 3 proyectos. Yo agradezco que no tengamos una confrontación de visiones, de énfasis, de presupuesto, en al menos 3 proyectos que, si me ayuda el ministro a precisarlos, ampliarlos. Ayer votamos, y viene a esta comisión, el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, vinculado al proyecto de Fiscalía Supraterritorial, entendiendo que es el mismo concepto. Está este proyecto de acceso a la justicia, con todo este devenir de historia, de tramitación, pero también de fortalecimiento presupuestario. Y está el proyecto de ejecución de penas. Yo creo que hay 3 elementos y yo quería proponer que en algún momento, y por eso, ya que está el diputado, no sé si, Andrés, tú estás en la Comisión de Constitución o de Seguridad, o en las dos, poder buscar que al menos las comisiones de Constitución pudiéramos reforzar, y si no hacer un seminario, un conversatorio, que yo creo que si nos ponemos de acuerdo en esas tres aspectos, así como han habido posibilidades de ponerse de acuerdo en otros temas, creo que si sacamos esos 3 proyectos, es el mensaje que al menos desde la Comisión de Constitución podemos reforzar en el Ejecutivo, con los distintos órganos, Ministerio Público, corporaciones, Gendarmería y lo que corresponda, un buen ecosistema que permite tener instrumentos independiente de la agenda de seguridad que va por otro lado, pero yo creo que ahí podemos hacer una contribución. Si les parece, lo conversaba ayer informalmente con el ministro, pero podríamos hacer un avance en esa línea. Dicho eso, y agradeciendo las presentaciones del ministro y el diputado, la senadora Pascual me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Saludar al diputado, al ministro, a todos los asesores del Ministerio de Justicia, las representaciones de las asociaciones que están acá, los demás senadores, senadoras y nuestros asesores. Yo quería, además de agradecer, digamos, la exposición, entendiendo que esto puede ser bastante relevante precisamente por lo que plantea el ministro y la historia de nuestro país. A mí me parece que si se llevan 34 años tratando de modificar un sistema de asistencia judicial, ¿no? Donde además también necesitamos que nuestra ciudadanía esté más empoderada a la hora del acceso a la justicia, creo que vale el esfuerzo de poder dotarnos de este debate, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece muy loable y quiero saludar que haya habido también por parte de este gobierno un esfuerzo de primero subsanar las observaciones que entiendo transversalmente se le hicieron al primer mensaje presidencial tramitado en la Cámara, y al mismo tiempo poder generar las indicaciones sustitutivas para poder fortalecer este proyecto. Dicho esto, algunas preguntas, y perdón si que es que hay algunos senadores o senadoras que ya conocen más del proyecto, digamos, pero yo es primera vez que lo veo, entonces me quisiera preguntar desde que la tierra estaba caliente para adelante. No tanto, ministro, no se preocupe. Solo, primero, me llama la atención, me asusté al principio y por eso quiero poder dimensionarlo bien, lo del traslado y la cantidad de veces, se nombra a lo menos 2 o 3 veces el tema de la mediación familiar como parte de este nuevo servicio. Y uno entiende, veía la mediación familiar en los tribunales de familia, por lo tanto, ¿cómo va a operar? Entonces pensé primero que esto iba a ser como solo se ve por acá, no se ve en tribunales de familia.
Entiendo que no debe ser así, pero si nos pudiera explicar con mayor detalle cómo va a funcionar, o sea, primero, a lo mejor para poder también tener una dimensión, ¿cuántas causas alberga el programa de mediación familiar del Ministerio de Justicia? Para saber qué es lo que se está trasladando realmente, cuánto de eso se aborda por esta materia y cuánto es lo que realmente la gente sigue accediendo por sus propios medios, digamos, a los tribunales de familia en estos ámbitos, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo también, cómo va a operar en la cotidianidad y cómo se va a coordinar. Hay delitos, los delitos de violencia sexual, no solo los de violencia sexual con niños, niñas y adolescentes, sino que todos, digamos, ¿no?, incluidos los adultos, las adultas, como víctimas, los ámbitos de violencia de género, cómo se van a compatibilizar, digamos, en este servicio, sobre todo pensando que, por ejemplo, en materia de violencia de género ya hay un avance en toda la línea del Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer, ya habían coordinaciones a propósito de los CAFs, digamos, ¿no?, de los Centros de Atención de la Violencia Sexual, y por lo tanto cómo se puede también reforzar aquellos, están también las casas de trata de personas, digamos, ¿no?, etcétera, y no solo los centros de la mujer y las casas de acogida. Entiendo que son carriles paralelos, no estoy diciendo que vayan juntos, pero cómo potenciar y hacer mucho más virtuoso, digamos, ¿no?, la cantidad de servicios de asistencia y de representación judicial en este caso, digamos, y por cierto también la información y todo lo que implique con las atenciones sociales, digamos, que también implican cada uno de estos casos. En tercer lugar, no tenemos en la carpeta el informe financiero, no, sí, está aquí, por eso, como están los números gruesos, solo preguntar si esto se divide en aumento de dotación, además de, me imagino, por cierto, la instalación de cada uno de los servicios en regiones, o sea, me imagino que, entonces, como para saber cuánto también es de fortalecimiento y no solo de lo que implica parar una nueva casa, porque para decirlo también muy coloquialmente, cuando uno crea un nuevo servicio en el Estado, no es solo trasladar a los funcionarios que ya tiene, sino que tiene que ir a arrendar nuevos recintos, tiene que generar muebles, computadores, perdió en lo cotidiana, pero me tocó instalar el Ministerio de la Mujer y es así de pedestre, digamos, lo que implica la instalación de un nuevo servicio. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto de eso más o menos también implica tanto en fortalecimiento de dotación? Me imagino también que aquí funcionarios y funcionarias también habrían hecho una conversación a propósito de poder mejorar los temas de grados o de situaciones que vinculadas a eso. Lo cuarto, creo, si no me equivoco, los criterios de vulnerabilidad van a ser solo a propósito de la priorización de los casos que pueda llevar a cabo el servicio. ¿Van a ser meramente socioeconómicos o están combinados con otros criterios? Y finalmente, en esta primera vuelta, digamos, quisiera, me parece de absoluta importancia la Comisión Interministerial de Acceso a la Justicia y saber qué servicios, qué ministerios, qué instituciones públicas, primeramente tiene pensado, no está en el PPT, por eso lo pregunto, tiene pensado el Ministerio involucrar acá y, insisto, cómo hacer que estos caminos que van en paralelo sean realmente virtuosos para las víctimas en este caso y para lograr también la justicia en el caso de los distintos delitos y cómo va a convivir esto también en relación a los otros comités interministeriales que tienen los planes nacionales de violencia de género o los comités interministeriales a propósito de la atención de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. A eso quería preguntar, si me permite, presidente. Gracias. Gracias, senadora, y le pedimos al ministro que pueda apuntar a su equipo las preguntas y acumulemos la senadora Ebensberger. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que aquí no hay dos opiniones o visiones distintas en la importancia que significa un proyecto como esto de crear, ¿no es cierto?, este servicio a nivel nacional que incorpore todo aquello que permita y asegure un debido acceso a la justicia y una atención a las víctimas. Yo reconozco que alcancé a hojear nomás el proyecto como viene de la Cámara. Hay algunas cosas que me llamaron la atención. En primero,
cómo se va a definir eventualmente los grupos de especial protección, ¿no es cierto? Parecía entender que se entrega un reglamento al Ejecutivo. Me parece que eso es peligroso. No por este Ejecutivo, lo digo por cualquier Ejecutivo, porque finalmente los Ejecutivos pueden quedar capturados, ¿no es cierto?, por distintos grupos de presión y entregar estos servicios públicos a esos grupos de presión, lo que me parece peligroso y creo que debiera estar más determinado acá en la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí creo que uno de esos grupos de mayor protección debiera ser los niños y adolescentes, tal vez, como se ha señalado por ahí en algunos comentarios que he leído, incluir, además de este grupo de protección, ciertos delitos en relación a esos grupos de protección que se determinen en el proyecto. Tengo, ministro, también algunas dudas respecto al traspaso del sistema de mediación a esta institución que conjuntamente, además de poder ejercer el día de mañana la mediación, también es la que luego debiera llevarlo a juicio. Entonces hay una tentación como de forzar mediciones. No sé cómo está regulado eso para evitarlo, ¿no es cierto? Lo otro que me llamó la atención es que puedan tener un receptor propio. No sé, solo digo, vuelvo a decir, sin haberlo revisado con profundidad, cómo evitar, ¿no es cierto?, algunas actuaciones peligrosas, no quiero utilizar el concepto mala fe. ¿Cómo protegemos que ese receptor actúe adecuadamente al no ser un personero independiente, sino que dependiendo de este servicio? Eso en general, presidente, tengo muy buena opinión. Creo, yo escucharía a quien usted determine, presidente, o determine en conjunto con nosotros y lo aprobaría en general rápidamente para entrar a su discusión en particular, donde podríamos ver más profundamente nuestras inquietudes. Gracias, presidente. Gracias, senadora. De todas maneras, recogemos el último aspecto. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en el cronograma. Vamos a escuchar un par de, obviamente, la asociación que vemos acá, lo que ha expuesto hoy día el ministro, el diputado por la visión que había de la Cámara, y llevarlo a sala y luego abrir un plazo de indicación. Ministro, en el concepto, reconozco que le tengo un especial cariño a la Corporación de Asistencia Judicial. Fue mi primer trabajo, el año 84, fue como jefe jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial de El Biobío, sede Los Lagos y sede 94. No. Que quede en acta, que no vaya. Dijo 84. No, es malintencionado, las veo. 94, en junio o julio del 94, en la comuna de Los Lagos y en la comuna de Futrono, además de haber hecho la práctica en la Corporación del Biobío, de Valdivia. Y obviamente ha evolucionado enormemente. Conversábamos en algún momento con quienes son profesionales, cambia la condición, pero creo que lo que uno contribuye de la Corporación de Asistencia Judicial, lo que uno puede contribuir a ayudar, a defender a determinadas personas con necesidades, lo que uno además se formó porque aprendió de los profesores, de los directivos ahí, los jefes, y viceversa, lo que uno después pudo enseñar es importante y creo que es una función. Tres elementos que creo que son importantes, ministro. Vamos a ver la parte orgánica, que claramente esto se regionaliza y me parece bien. Nosotros Chile tiene una estructura regional y creo que es bueno tener esa radicación en el territorio para efectos de darle una coherencia. Me preocupa algo que subrayé y acá para compartir, que es una minuta que es del Ejecutivo, minuta del proyecto que es que ustedes elaboraron en la página 2, cuando dice Defensoría de las Víctimas. Yo creo que si algo que tiene Chile en general un problema, no solo en esto, es que nosotros vamos creando distintas instituciones al alero de distintos ministerios, producto de la contingencia de tal o cual gobierno, y quedan establecidos ahí y luego se consolidan y no hay voluntad de desarmar eso y hacerlo.
pregunta concreta. El servicio dice consolida los dos principales programas públicos de víctimas actualmente existentes. El Centro de Atención Integral y Víctimas, CAVI, que es el del Ministerio de Justicia, y el Programa de Apoyo a Víctimas, PAV, a cargo del Ministerio del Interior. Me gustaría que explicara más eso, y si no se nos queda alguna otra unidad. El Ministerio Público tiene una unidad de atención a víctimas. ¿Cómo dialoga? Me parece bien esta fusión, y si usted nos puede explicar mejor, me parece bien, va en el camino correcto, pero creo que es un error cuando a cada institución le añadimos un programa para resolver algo que no resuelve una ley. Y creo que esta es una ley tremendamente importante, que es la atención a las víctimas, sea que uno sea mujer, menor, rural, no rural, público, privado. Yo creo que esta es la instancia, la ventanilla donde uno debería recurrir como programa de atención a víctimas. Si yo soy víctima, concurro acá, y no de Interior o Justicia o algún ministerio o algún servicio público. Esa pregunta de estos dos programas que se integran y cómo dialoga con se llama la del Ministerio Público, es Unidad de Atención de Víctimas, UAC. Eso, primera cosa. No, se llama Unidad de Atención de Víctimas. Bueno, pero lo que está en el Ministerio el Ministerio Público. En lo de mediación también creo que es importante. Claudia lo expresó en íntegro, y creo que es importante. Y tercero, yo creo que el grado de... Lo explicaba el diputado Longton. No se entiende adecuadamente por la población que el Ministerio Público es quien ejerce la acción penal y persigue, pero la víctima, hay una indefensión. No voy a contar una vez más el caso personal de ser víctima y que después de 4 meses llama una señorita o señora para preguntar cómo me siento. Y nunca llamó un fiscal, nunca había el fiscal, nunca había un juez, nunca había nadie. En delitos graves cometidos. Entonces, yo creo que nosotros, el éxito de este proyecto es que tengamos una institución en que las víctimas puedan acceder de manera rápida, oportuna, segura a una atención. ¿Cómo dialoga esto con el Ministerio Público y con la Defensoría? Comentábamos, y ministro, usted también es de nuestra época, que hizo la práctica, en que a nosotros cuando hacíamos la práctica se nos exigía acumular una cantidad. Yo me acuerdo, tenía que tener una cantidad de causas civiles, una cantidad de causas laborales y una cantidad de causas penales, y ahí había una evaluación y eso. Hoy día no existe la práctica propiamente tal en penal, porque está la Defensoría, pero y esta es una pregunta, no de este proyecto, en referencia, ¿alcanza la Defensoría Penal Pública a atender a todas las víctimas de delitos, si es que juega esta corporación, esta nueva entidad, para proteger también a esa víctima en materia penal en la defensa? Ahí tengo una duda, insisto, valga la referencia de haber hecho la práctica el año 93, de que nosotros nos especializábamos y nos tocaba defender a muchas víctimas en materia penal, penal antigua. Entonces, hago esas 3 preguntas más las anteriores, y ahí, ministro, también pedirle, o de su equipo, si alguien también pide la palabra para intervenir, que pudiéramos también ponernos de acuerdo de 2 o 3 sesiones más, poder tener esta primera visión, poder votar en general, enviarlo a sala y luego ya votar las indicaciones. Y ahí también reitero a las asociaciones que agradezco que vinieron masivamente, que tengan un representante. En la próxima sesión de todas maneras los vamos a escuchar, como para entender, y hago un repaso acá. Nosotros estamos en segundo trámite, vamos a votar en general el proyecto, estamos de acuerdo en general, no cabe duda que lo vamos a votar a favor, va a la sala y de ahí se abre un proceso de indicaciones, donde uno puede modificar algunas situaciones. Ese es el procedimiento. No vamos a escuchar a todas las organizaciones que ya concurrieron, porque eso está en el informe
que tenemos a la vista. Lo importante es qué precisión, qué faltó o qué no, digamos, hace ruido. Por eso les pediría ahí prepararse para la próxima exposición. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sin perjuicio de las respuestas que voy a formular ahora. Algunos detalles los podemos entregar incluso con posterioridad. Sobre el tema de mediación familiar, solo recordar dos cosas. Cuando se dicta la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, se estableció los mecanismos de mediación, eso tiene una larga historia. El título 5 de esa ley regula la mediación familiar y establece cómo opera al interior del sistema de familia, pero le impone a el Ministerio de Justicia la obligación de gestionar la disponibilidad de mediadores. Por eso en el sistema de mediación familiar el Ministerio de Justicia lo que tiene que hacer es licitar el sistema de mediaciones, ¿no? Y sobre eso también evalúa calidad, en fin. Lo que hace en materia de acceso a la justicia es que si estamos creando un servicio de acceso a la justicia, ese programa no tiene sentido que sea administrado por el Ministerio de Justicia. Entonces lo que hace es que se traslada del Ministerio de Justicia al servicio de acceso a la justicia sin modificar, ¿no?, el funcionamiento de mediación familiar en los términos que hoy día se encuentra establecido en la ley, sino que para que el sistema tenga una lógica y una coherencia. No tiene sentido que el Ministerio siga administrando cuando hoy día tenemos un servicio especializado en eso. En lo demás, este proyecto de ley no innova en mediación familiar, porque por cierto eso es otra discusión. Así es. Sin embargo, es conveniente recordar que las corporaciones en ámbitos distintos a familia, ha ido desarrollando algunos programas para generar mecanismos alternativos de solución de controversia. Hay distintos pilotos que se han desarrollado en distintas corporaciones, que probablemente podríamos hablar de ello. Es el fenómeno de las pequeñas causas, ¿no?, que no son significativos para el funcionamiento del sistema de justicia civil, pero que son bien relevantes para la convivencia en determinado tipo de espacio. Y este es un proyecto que trata de ayudar en eso, pero eso en un ámbito distinto a familia, por ejemplo. Pero esto es un ámbito, en el caso de mediación familiar, la remisión es expresa porque existe regulación sobre ese punto sin entrar en el fondo del punto. Sobre la operación cotidiana y particularmente la discusión previa. Uno de los debates que existió en relación al proyecto original era que no se estaban trasladando programas especiales. De hecho, no se estaba trasladando en el proyecto original el programa que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los CABI y la Subsecretaría de Prevención del Delito desarrollaron programas separados en distintas épocas, pero que tienen elemento en común de la representación judicial y el apoyo psicosocial. En esta oportunidad, de hecho, con la participación de las asociaciones también de funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y en el diseño, en la lógica que tenía sentido que esto se unificara en un solo sistema, se traslada hacia acá, y esto aquí aprovecho de responder varias preguntas. ¿Qué es lo único que se mantuvo separado? Es el caso del programa de violencia de género que gestiona el Servicio Nacional de la Mujer. La razón es relativamente simple, porque es un programa muy focalizado, que está muy asociado a las políticas del sector y por lo tanto, como este es el típico dilema, ¿no? ¿Cuál es lo prevalente desde el punto de vista de como del diseño de instrumento de política? Es tan especializado que trasladarlo para acá era que perdiera esa especialización. Es el programa de atención a víctimas de violencia de género, algo así se denomina. Pero la razón... Qué bueno porque aclara esto y establecemos cuál es la excepción. Correcto. Entonces, ahí entendemos que eso queda en mujer por la especialización, porque hay una capacidad instalada, por la particularidad. Yo lo que pregunto... Yo hacía la pregunta por lo del Ministerio Público, o si hay en alguna otra... Ya. Mirado desde el punto de vista del Ejecutivo, entonces, se trasladan todos los programas hoy día que tiene el Estado de atención de víctimas, salvo mujer, porque ahí pesa demasiada, la red de especialización es muy particular. Es propia. Aprovecho de responder inmediatamente sobre este punto a propósito de víctimas. Recuerden que las competencias constitucionales y legales del Ministerio Público son para dar protección a la víctima.
no para representar a la víctima. De hecho, el problema que genera es que el rol de competencia del Ministerio Público no es ser, como usted bien lo planteó, no es ser el abogado de la víctima, sino que cumplir con una obligación legal de la persecución penal de darle protección a la víctima, es decir, de darle ubicación en el caso que ésta pueda ser afectada, etc. ¿Cuál es el gran desafío que tiene el Servicio de Acceso a la Justicia? Es cómo conciliar el rol del Ministerio Público, y en la persecución y en las medidas de protección, con el derecho a la víctima a no solo tener representación jurídica, sino que el derecho a ser informada, que es lo relevante. Dado que la atribución del Ministerio Público es legal y constitucional, lo que hace el Servicio de Acceso a la Justicia es tratar de establecer, además de representación de la víctima y las competencias que le están explícitamente entregadas, esto está regulado en los artículos 27 y 28, una regla especial de información cuando el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas represente a una víctima para requerir la información directa desde el Ministerio Público. Y el artículo siguiente contempla un mecanismo de gestión de casos. La razón por la cual incorporar esas dos reglas es que detrás de eso hay un modelo de gestión de información. Es decir, en régimen, la víctima debiera, el único lugar en que el Estado debiera tratar de proveerle es, si tiene representación por el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, es que esa víctima solo pueda tener un solo lugar al cual pueda atender, sin perjuicio de las medidas de protección que pueda optar el Ministerio Público. Pero en la mayoría de las ocasiones, como usted bien señaló, presidente, las víctimas, y esa es la experiencia que tiene los registros de evaluación de los instrumentos de protección de víctimas que ha desarrollado el Estado en los últimos años. Una son las medidas de protección, pero sobre todo el requerimiento principal de las víctimas es información. Esta situación de ambigüedad que se produce entre que se comete el ilícito y que recibe una noticia, que habitualmente puede ser que su caso está desestimado, más bien provoca distancia con el sistema de justicia que acercamiento. Por eso, este proyecto distingue la competencia que le es propia al Ministerio Público, en la cual no se involucra, de aquello que es el modelo de atención e información de víctimas, que yo creo que es bien relevante. Desde el punto de vista del presupuesto, lo podemos ver más en detalle, está el informe financiero para que se los distribuyan, pero el Ejecutivo tiene bien diferenciado el aumento, aquella dotación de personal que se traslada, del aumento y en qué ámbitos esto implica el aumento. El gran desafío que tiene el Servicio de Acceso a la Justicia, uno podría decir es la continuadora legal, pero yo diría que desde el punto de vista de gestión es estandarizar 4 instituciones que son distintas, que son las 4 corporaciones que se parecieran, pero en realidad tienen modelos de gestión distintas. De hecho, en las corporaciones, me van a disculpar los miembros de las corporaciones que están acá presentes, pero cuando uno evalúa las corporaciones, a su vez, dentro de cada corporación, dependiendo de la distribución territorial, los modelos de gestión son distintos. Entonces, el gran desafío que tiene el Servicio de Acceso a la Justicia es tratar de ir estandarizando eso, es parte de lo que también nosotros hemos conversado con las asociaciones de funcionarios, en el fondo, ¿no? Lo voy a ejemplificar del siguiente modo. Claro. No, sí. ¿No? Sí. Voy a llegar hasta ahí. En los casos de vulnerabilidad, esto a propósito tanto de lo que plantea la senadora Pascual como lo que plantea la senadora Bensberg. Este fue un tema de conversación y discusión durante la tramitación del proyecto, que tiene que ver con los criterios en materia de información general, en materia de víctima esto es muy evidente, que es prestación universal, sin prejuicio de focalizaciones específicas. En el caso de representación, el punto es sobre que ya hay 2 dimensiones que están establecidos en el proyecto en los artículos 18 y 19, como vienen aprobados. Uno es, en materia de acceso, la priorización asociada a la idea o la condición de vulnerabilidad, que es el criterio general que está establecido en la Ley 20.530, la que crea el Ministerio de Desarrollo Social, la que estableció esas competencias, que es el artículo segundo, número 3, que es donde está el criterio de vulnerabilidad general para el Estado. Pero adicionalmente, el proyecto incorpora un mandato para el reglamento para atender grupos de especial atención, ¿no? Esto se distingue, senadoras, de la prestación general de aquellas que tienen que ver con víctimas de delitos, porque en la prestación general
¿no? El reglamento está hecho y fue objeto de discusión en la Cámara precisamente por la inquietud de la senadora Bensberger. Y es dejarle competencia al reglamento. Lo que pasa es que es como el gran dilema. Lo que nosotros hoy día sabemos es que las necesidades de acceso a la justicia van variando dependiendo de esos grupos. A su vez, esos grupos en sus legislaciones específicas están catalogados como de especial protección. Estoy hablando de niñez, estoy hablando de adultos mayores, estoy hablando de discapacidad, de ese tipo de grupos. Y además de eso, porque sus demandas de servicios legales y de asistencia son distintas. De hecho, los casos de niñez y adulto mayor son distintas, son estructuralmente distintas. Entonces, los tipos de prestación y cómo se priorizan es muy relevante en el fondo, ¿no? El año pasado, en la Universidad de Chile se hizo a propósito de los trabajos de las corporaciones mostraron sus líneas de especialización y cuando uno evalúa y analiza las implementaciones se da cuenta que los requerimientos son estructuralmente distintos. Siempre está el dilema, ahora, es mejor que sea un reglamento que sea una simple resolución, porque la potestad reglamentaria del presidente en ese caso tiene un control adicional. Uno podría volver sobre ese punto, pero siempre. Así es. Pero uno podría tener algún requerimiento adicional de justificación si uno quisiera como estudios previos de vulnerabilidad, etc. Lo que quiero decir es que no solo es el criterio de desarrollo social, sino que los que están asociados a las demandas de acceso a la justicia. Esto es bien relevante porque la experiencia que nosotros tenemos ahora es que, claro, nosotros estamos con líneas de especialización que vienen de antes y otras que se han desarrollado ahora. Y lo que eso da lógica es que el sector justicia es bien consistente en el largo plazo y va adecuando políticas sectoriales. Y luego hay una regla específica para priorización en materia de víctimas de delitos. Ahí el criterio, esta es una discusión que es bien interesante porque ya no solo es la vulnerabilidad o la particularidad de la demanda de acceso a la justicia, sino que tiene que ver con la dimensión del delito. Entonces, la gran pregunta en la Cámara era, ¿criterios genéricos o por tipología de delitos? Y el artículo 19 quedó con un mix, senadora, es decir, con los criterios generales, pero también singularizó delitos. O sea, que donde hay una valoración del legislador de que hay determinados delitos que son considerados graves per se y que en consecuencia siempre debieran tener priorización. Y ese fue el criterio que finalmente adoptó la Cámara. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que había una alternativa que era seguir los criterios generales, pero la Cámara optó por esos criterios más delitos especiales, es decir, que donde esa condición debiera primar. Sobre la comisión de coordinación es la regla que están en los artículos 37 y siguiente, y la razón, un poco por la que yo expliqué, es estructural, es un mecanismo de coordinación estructural. Este es uno de los sectores donde las comisiones intersectoriales son las que han permitido desarrollar programas específicos y son las que sostienen la colaboración en algunos programas. Es cierto que Mujer desarrolla su programa específico de atención de víctimas, pero es cierto también que mantiene una estrecha colaboración con el programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito y con los CABI. Entonces, en algunas, sobre todo por lo que implicaría pasar, así es, más bien es, yo diría, la cultura, de hecho la cultura institucional sobre la cual hoy día está desarrollada. Sobre los traspasos, yo creo que el tema de mediación creo que lo pude explicar bien, entonces solo para que tengan un orden de magnitud, el año 2023 tuvimos 304.000 ingresos de mediación familiar en el SIT, 304.000. Sí, es mucho. Y el sistema ha estado funcionando con todos los bemoles que tuvo en la instalación, ¿no? Sobre el tema de receptores, sobre esa inquietud, solo decir que el proyecto reproduce una norma que hoy día tiene el Consejo de Defensa del Estado. Claro, lo que pasa es que el hecho, para ser franco con los receptores de turno, las corporaciones tienen un serio problema. Entonces, lo que hace, esencialmente porque entonces genera un efecto de exclusión y el efecto que eso provoca, entonces, es que la paradoja es que las personas que debieran tener priorización no las tienen. Entonces se ha optado por una norma que es similar a la del Consejo, ¿no? Y es la paradoja que el Consejo pudiera tener receptores ad hoc y no la asistencia jurídica. Por eso dice el verbo rectores podrá, así, no obligatorio. Así es. Para no excluir así es. la parte privada. Luego, sobre los programas, creo que sobre los programas de atención de víctimas que preguntó el senador Durresti, me focalicé.
Creo que es muy relevante el tema del gestor de casos y los mecanismos de información, sin afectar por esta vía el tema de protección de víctimas. Recuerden que en el proyecto de fortalecimiento hay recursos bien significativos para las unidades de protección de víctimas, pero es conveniente no confundir el rol del Ministerio Público con el que le corresponde a este servicio en particular. Y por último, yo entiendo, senador, que cuando usted se refiere a la Defensoría no estamos refiriendo a las personas afectadas, que serían los imputados, ¿no? Ya. Por las particularidades del sistema de enjuiciamiento criminal, la Defensoría Penal Pública más o menos debiera atender al 95%. Un segundo, vamos a prorrogar por 10 minutos para poder terminar la... En ese mismo tema, no hay, o sea, al existir la Defensoría Penal Pública, la corporación hoy día igual puede, perdón la ignorancia, defender imputados, o no debiera, debieran todos ser a través de la Defensoría Así Penal es. Pública. Pero hay una particularidad, el sistema, la Defensoría Penal Pública está construida sobre la base del modelo de atención universal y discrimina, si usted tiene recursos, sobre la vía del arancel. Claro, no, pero la razón por la cual descansa eso, sí. La razón por la cual descansa eso es que como el Código Procesal Penal establece que la presencia de abogados es esencial de determinadas audiencias, entonces el dilema que enfrentó el Congreso en ese momento es que si no tenía un mecanismo de asignación automática de abogados, entonces el sistema no arrancaba. El ejemplo clásico sería aquella persona que es detenida en el aeropuerto y no tiene abogado de confianza, entonces es la Defensoría Penal Pública. Ahora, pero del volumen, más o menos de los últimos datos que yo tengo en la cabeza, en promedio cerca del 95% de las personas del sistema de enjuiciamiento criminal en la condición de imputados son atendidos por la Defensoría. Los números de abogados privados son muy pocos. Recuerden que el sistema de la Defensoría es un sistema mixto, donde hay defensores públicos estatales, que hoy día debe ser con el 30%, y la... No, yo estoy hablando de los que atiende la Defensoría en relación... Porque la Defensoría, perdón, presidente. La Defensoría, cuando vimos un fortalecimiento, una de las razones que le preocupaba era que iban a haber más fiscal, iban a haber más audiencia y ellos no iban a dar abasto con los defensores que tenían. Y una de las cosas que le contestó el Ministerio Público fue que el Ministerio Público hace el 100% de la acusación y la Defensoría de ese 100% solo tiene la defensa de un porcentaje bastante menor que el 90 y tanto. No, la explicación es por lo siguiente. Lo que pasa es que la defensa es demanda derivada. Es decir, lo que hace es que los fiscales procesan todas las denuncias de delitos, pero no todas esas se transforman en imputaciones que requieren de abogado defensor. ¿Ok? Por eso, tanto defensores como jueces tienen demanda derivada. ¿Ok? Las denuncias que no tienen imputados... O sea, lo que hace el Ministerio Público es que atiende todo, pero el sistema de enjuiciamiento criminal, en tanto jueces como defensores, son demanda derivada. Depende de lo que el Ministerio Público va a imputar o formalizar. De ese universo, de las personas que tienen esa condición, la proporción de defensa pública es muy alta y eso tiene una racionalidad por las particularidades de los imputados en el sistema de enjuiciamiento criminal. O sea, el tipo de ingreso, perfil, la mayoría son hombres... bloques de edad, ahí hay una correlación bastante con ese perfil con las personas que están privadas de libertad, y eso es otra discusión. Entonces, pero la respuesta que hace el Ministerio Público es correcta. La defensa pública recibe demanda derivada. Lo que hace el Ministerio Público es tener mayor capacidad de procesar casos en menos tiempo, que es lo que uno debiera aspirar, porque el problema que tenemos hoy día es que procesa en más tiempo. Y solo recordar que el sistema que nosotros tenemos ahí es mixto, que hoy día debe ser como entre 30 a 70, ¿no? Por los volúmenes de aumento. Nosotros esencialmente hemos aumentado con defensas licitadas. Eso brevemente, señor presidente, sin perjuicio de que hay otros requerimientos de información de detalles que están en el informe financiero que nosotros podemos entregar. Gracias, ministro. Yo lo que le pediría es que nos vamos a poner de acuerdo. De todas maneras, si les parece a la comisión que los miércoles dejáramos para ver este tema y ponernos de acuerdo, ahí le vamos a avisar. Yo creo que obviamente partiríamos con la asociación que están presentes acá y algunos otros invitados, hacer una o dos sesiones de invitados y poder votar en general teniendo en cuenta la información. Ministro, solo antes de levantar la sesión que la prorrogamos 10 minutos, en el artículo tercero
tercero transitorio, página 47 del comparado. 47 del comparado. El artículo versa sobre, facultades al presidente de la República dentro del plazo para dictar un reglamento. Me preocupa en el punto 4 la función y el rol que juega la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dice, traspasar en lo que corresponde a los bienes que se determinen desde la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Subsecretaría de Justicia. La Subsecretaría de Justicia será la continuidad legal para todos los derechos y obligaciones que corresponden a la Subsecretaría de Prevención del Delito en virtud de las acciones ejecutadas en el contexto del programa de centros regionales de atención a víctimas. Esa es otra unidad que también me preocupa a propósito de la enumeración que hacíamos de estos centros de atención. ¿Qué es lo que juega? Yo fui parte, o al menos participé en la discusión, y creo que todos los colegas acá, cuando se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también ha ido creando patrimonio, programas, y que están dentro de Interior. Entonces, ¿cómo juega ese artículo a propósito de el traspaso a esta nueva entidad de Defensoría de las Víctimas? Señor presidente, brevemente, es una norma de estilo, porque como se está trasladando el programa, no solo se trasladan los funcionarios, sino que también los bienes. El computador, todo lo que está en el registro de bienes muebles y fiscales. Sí. Así es. Eso es. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Ha quedado todo resuelto? Agradecer nuevamente, ministro, a su equipo, a los representantes de las corporaciones. Presidente, si me permite, no para contestarla ahora, Senadora, sino que dejarla puesta. La posibilidad de conocer la cantidad de trabajadores o funcionarios que actualmente tienen las corporaciones más los programas, y por lo tanto poder deducir de eso los fortalecimientos de dotación. Y adicional a eso, la cantidad de alumnos, y con la cantidad de estudiantes de Derecho que hay, debiera ser importante también, ¿no? Sí, por su intermedio, señor presidente. Sí, pero la postulación no es tan simple, porque igual no es el universo de egresados el que puede hacer la práctica al mismo tiempo por un tema de capacidad. Entonces, podemos ver ahí cuántas son las capacidades que tienen por año. Pero si me permite, brevemente, nosotros en la actualidad tenemos de las corporaciones de asistencia judicial 2.899 personas. ¿Okay? Y se están agregando 741 a víctimas, más 96 a la Dirección Nacional. La dotación adicional, que es un poquito más de 800, está distribuida, si uno analiza, en abogados, asistentes sociales, psicólogos y gestores de casos, que son los que están vinculados a los mecanismos de generación de información, pensando principalmente en víctimas. Y las personas que se trasladan a las corporaciones son, claro, se trasladan desde ahí, pero se trasladan porque provienen de distintos programas. Este es un tema que es bien importante, senadoras, senador. Como el Estado de Chile fue generando en las corporaciones líneas de programas distintos, no generó las mismas condiciones laborales dentro de las corporaciones de asistencia judicial. Entonces, de hecho, lo que se está haciendo ahora es que se está comenzando el proceso de homologación para tener ese tema resuelto de cara a la instalación del nuevo servicio. Eso. Gracias, ministro. Gracias a nuestros invitados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.